Lección 1. Comprender la dinámica familiar. Hola Anna, últimamente he estado pensando en las relaciones familiares. Ese es un tema interesante. ¿Qué ha estado específicamente en tu mente? Hace poco, escuché acerca de una niña que siente que sus padres no la aman porque no están de acuerdo con sus decisiones. Eso es desafortunado. Es común que los jóvenes se sientan incomprendidos por sus padres. Exactamente, a veces, los padres tienen diferentes perspectivas según sus experiencias. Sí, y puede resultar complicado para ambas partes comunicarse de forma eficaz. ¿Crees que la niña se da cuenta de que sus padres la aman tanto como siempre? Espero que lo haga. El amor no disminuye por los desacuerdos, a menudo significa que se preocupan lo suficiente como para expresar sus preocupaciones. Ese es un gran punto. Esas preocupaciones suelen surgir del deseo de que su hijo tenga éxito y sea feliz. Absolutamente. Los padres a menudo quieren lo mejor para sus hijos, incluso si sus métodos parecen estrictos o anticuados. ¿Has experimentado una situación en la que te sentiste incomprendido por tus padres? Tengo. Cuando elegí mi carrera profesional, mis padres al principio se mostraron escépticos. ¿Cómo manejaste eso? Me tomé el tiempo para explicar mi pasión y las razones de mi elección. Ayudó a cerrar la brecha. La comunicación es clave, ¿no? Permite a ambas partes expresar sus sentimientos y entenderse mejor. Sí. Es importante escuchar activamente y validar las perspectivas de los demás. ¿Crees que es fundamental que los padres se adapten a las necesidades cambiantes de sus hijos? Definitivamente. A medida que los niños crecen, sus necesidades y aspiraciones evolucionan. Los padres deben estar abiertos a ese Sin cambio. embargo, puede ser difícil para los padres, especialmente si tienen sus costumbres. Verdadero. El cambio requiere esfuerzo y voluntad de aprender. Puede ser una oportunidad de crecimiento para toda la familia. ¿Ha visto alguna transformación positiva en la dinámica familiar cuando ambas partes están dispuestas a comunicarse? Sí, lo tengo. Las familias que adoptan el diálogo abierto a menudo desarrollan vínculos más fuertes y respeto mutuo. Eso es inspirador. Demuestra que el amor puede adaptarse y crecer con el tiempo. Exactamente. Y es importante que los niños reconozcan que el amor de sus padres permanece constante, incluso durante los desacuerdos. Sí, comprender que el amor es incondicional puede brindar consuelo en tiempos difíciles. También puede alentar a los niños a sentirse seguros al expresar sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgados. ¿Cree que el asesoramiento familiar puede ayudar en este tipo de situaciones? Absolutamente. Un tercero neutral puede facilitar la comunicación y ayudar a resolver malentendidos. Ese es un recurso valioso. A veces, las familias necesitan ayuda para afrontar emociones complejas. Sí, y buscar ayuda demuestra fortaleza y compromiso para mejorar las relaciones. Es alentador saber que con esfuerzo, las familias pueden superar los desafíos y acercarse. En efecto, cada familia tiene sus luchas, pero el amor y la comunicación pueden conducir a la curación y la comprensión. Lección 2. Navegando por el proceso de solicitud. Hola Ana, comencé a buscar solicitudes universitarias y tengo curiosidad sobre el proceso. Eso es emocionante. ¿Es complicado el proceso de solicitud? Puede resultar un poco abrumador, pero intento dividirlo en pasos manejables. Esa es una buena estrategia. ¿Qué parte del proceso te parece más desafiante?
Creo que escribir la declaración personal es lo más difícil para mí. Parece una tarea tan grande. Lo entiendo. Es tu oportunidad de mostrar tu personalidad y tus experiencias, lo que puede resultar desalentador. Exactamente, quiero causar una buena impresión, pero no estoy seguro de cómo empezar. Una excelente manera de comenzar es hacer una lluvia de ideas sobre sus logros y lo que le apasiona. Ese es un consejo útil. Centrarse en mis puntos fuertes podría facilitar la escritura. Sí, y recuerda ser auténtico. Los funcionarios de admisiones aprecian las historias genuinas. Eso tiene sentido. ¿Has pasado por el proceso de solicitud antes? Tengo. Recuerdo sentirme nervioso, pero en general fue una experiencia valiosa. ¿Qué aprendiste de ello? Aprendí la importancia de la gestión del tiempo. Comenzar temprano me permitió revisar mi solicitud a fondo. Eso es sabio. Debería establecer un cronograma para mantenerme encaminado. Definitivamente. Crear fechas límite para cada parte de la solicitud puede ayudar a reducir el estrés. También he oído que obtener cartas de recomendación puede resultar complicado. Puede ser. Es fundamental elegir profesores o mentores que te conozcan bien y puedan resaltar tus puntos fuertes. ¿Cómo debo acercarme a ellos para pedirles una recomendación? Sea cortés y bríndele suficiente información sobre los programas a los que se postula. Eso suena razonable. ¿Debo incluir también mi currículum? Absolutamente. Incluir un currículum puede brindarles una mejor comprensión de sus logros e intereses. Gran idea. Quiero que les resulte fácil escribir una carta detallada. Sí, demuestra que valoras su tiempo y esfuerzo. ¿Has considerado a qué universidades quieres postular? Tengo algunos en mente, pero todavía estoy investigando sus programas y la cultura del campus. Eso es importante. Visitar los campus, si es posible, puede ayudarle a familiarizarse con el medio ambiente. Estoy de acuerdo, es fundamental encontrar un lugar donde se sienta cómodo y apoyado. Además, hablar con estudiantes actuales puede brindarles información valiosa sobre sus experiencias. Ese es un buen punto. Debería comunicarme con organizaciones estudiantiles para obtener más información. Sí, pueden brindarle una visión realista de qué esperar. ¿Has pensado en ayuda financiera? Las becas y subvenciones pueden marcar una diferencia significativa, por lo que necesito explorar esas opciones. Definitivamente. Muchas universidades ofrecen recursos para ayudar a los estudiantes a navegar las solicitudes de ayuda financiera. Me aseguraré de investigar eso. Hay mucho que considerar, pero estoy entusiasmado con el viaje que tenemos por delante. Ese es el espíritu. Recuerde, hacerlo paso a paso puede hacer que el proceso sea mucho más manejable. Lección 3. Explorando la historia juntos. Hola Ana, ¿qué tal si visitas la ciudad histórica de nuestro condado vecino este fin de semana? Suena como una idea fantástica. He oído mucho sobre su rica historia y su hermosa arquitectura. Sí, leí que el pueblo data del siglo XVIII, lo cual es fascinante. Me encanta explorar lugares con un trasfondo histórico tan profundo. ¿Qué sitios específicos quieres visitar? Me encantaría ver el antiguo castillo y el museo. Escuché que las exhibiciones allí son bastante impresionantes. El museo suena intrigante. Aprender sobre la historia local puede darnos una mejor comprensión de la cultura de la ciudad. Exactamente. Además,
creo que sería divertido realizar visitas guiadas si están disponibles. Es una gran idea. Los guías suelen compartir historias únicas que no encontrarías en los libros. ¿Te gusta aprender sobre la historia de los lugares que visitas? Absolutamente. Cada lugar tiene su propia historia y descubrir esas historias añade profundidad a la experiencia. Siento lo mismo, es como retroceder en el tiempo y experimentar la vida como era antes. Sí. Y la arquitectura a menudo refleja el contexto histórico, lo cual es bastante fascinante de observar. ¿Alguna vez ha visitado un sitio histórico que le dejó una impresión duradera? Tengo. Visité una antigua ruina romana el año pasado y la escala y la artesanía fueron impresionantes. Eso suena increíble, me imagino lo impresionante que debe haber sido ver una parte tan importante de la historia. Realmente lo fue. Sentí una conexión con el pasado, estando donde tantos habían caminado antes. Esa es la belleza de los sitios históricos, nos permiten conectarnos con la historia a un nivel personal. Exactamente. Estoy emocionado de explorar esta ciudad y conocer sus historias únicas. Yo también he oído que hay tiendas pintorescas que venden artesanías hechas a mano. Esa sería una oportunidad perfecta para adquirir algunos recuerdos únicos. Sí, apoyar a los artesanos locales siempre es una buena idea. ¿Tienes algún tipo de souvenir específico en mente? Me encanta coleccionar cerámica hecha a mano o obras de arte que reflejen la cultura local. Esas son excelentes opciones. A menudo tienen un significado especial y te recuerdan tus viajes. Exactamente. Además, pueden ser maravillosos temas para iniciar una conversación cuando se exhiben en casa. Estoy de acuerdo, es bueno tener piezas que cuenten una historia. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Yo también. Explorar la historia, la cultura y la artesanía local será una experiencia encantadora. Asegurémonos de traer nuestras cámaras para capturar todos los hermosos momentos. Gran idea. Será bueno documentar nuestra aventura y compartirla más tarde. Estoy emocionado de crear nuevos recuerdos juntos mientras descubro la historia de la ciudad. Absolutamente. Será un maravilloso viaje al pasado. Lección 4. El poder de la crítica. Hola Ana, recientemente sexta una actuación que generó algunas discusiones interesantes sobre la crítica en las artes. Eso suena intrigante. ¿Cuál fue el foco principal de la crítica? Giraba en torno a las críticas de Gilbert a la música de Sullivan. Mucha gente tiene opiniones firmes sobre su colaboración. Sí, he oído hablar de su famosa asociación. Las críticas de Gilbert a menudo resaltaron los contrastes entre sus estilos. Exactamente, si bien la música de Sullivan era melódica y atractiva, las palabras de Gilbert desafiaron las normas y expectativas sociales. Esa es una combinación poderosa. Parece que Gilbert utilizó el humor y la sátira para transmitir mensajes más profundos. Sí, y el público pareció apreciarlo. Después del espectáculo, tarareaban las pegadizas melodías de Sullivan mientras reflexionaban sobre las críticas de Gilbert. Eso es fascinante. Muestra cómo el arte puede provocar reflexión sin dejar de ser entretenido. Bien, es un testimonio de la eficacia de combinar música y teatro. ¿Qué crees que hace que una crítica sea impactante? Creo que una buena crítica debe ser constructiva y resaltar tanto las fortalezas como las debilidades. Ese es un punto excelente. Es importante reconocer lo que funciona y al mismo tiempo sugerir mejoras. Sí. Este enfoque anima a los artistas a crecer y desarrollar su oficio.
¿Alguna vez te has encontrado con una crítica que cambió tu perspectiva? Tengo una reseña de un libro que me encantaba, señaló temas que no había considerado antes, lo que enriqueció mi comprensión. Esa es la belleza de la crítica, puede abrirnos los ojos a nuevas interpretaciones y conocimientos. Definitivamente, nos anima a pensar críticamente en lugar de aceptar las cosas al pie de la letra. Y en el caso de Gilbert y Sullivan, sus críticas no solo entretuvieron sino que también provocaron conversaciones sobre cuestiones sociales. Exactamente, es sorprendente cómo el arte puede reflejar y desafiar los valores sociales. ¿Cree que los críticos tienen la responsabilidad de considerar el impacto de sus palabras? Absolutamente. Los críticos deben ser conscientes de que sus opiniones pueden influir en la percepción y el debate públicos. Esa es una gran responsabilidad. Requiere un equilibrio entre honestidad y sensibilidad. Sí, y los críticos deben esforzarse por ser justos y brindar contexto a sus opiniones. Estoy de acuerdo, ayuda a la audiencia a comprender mejor la crítica y fomenta una discusión más informada. Además, las críticas reflexivas pueden mejorar la apreciación del arte al proporcionar conocimientos más profundos. Exactamente, es como quitar capas para revelar la complejidad de una obra. Y esa complejidad es lo que hace que el arte sea tan rico y atractivo. ¿Has visto alguna crítica moderna que te resuene? Sí, me encontré con una reseña contemporánea de una película que desafiaba los métodos tradicionales de narración. Eso suena interesante. ¿Cuál fue su principal argumento? El crítico argumentó que la narrativa no lineal de la película permitía una experiencia más inmersiva, superando los límites. Me encanta cuando las críticas fomentan la innovación en la narración. ¿Mantiene la forma de arte en evolución? Absolutamente, el diálogo entre artistas y críticos es esencial para la creatividad y el progreso de las artes. No podría estar más de acuerdo. Se trata de fomentar un entorno donde puedan florecer nuevas ideas. Lección 5. Planificar las vacaciones perfectas. Hola Ana, he estado pensando en nuestras próximas vacaciones y creo que un viaje de 2 semanas sería ideal. Eso suena genial. ¿Por qué crees que 2 semanas es la duración perfecta? Bueno, nos da tiempo suficiente para ver varios lugares sin sentirnos apurados. Estoy completamente de acuerdo. Unas vacaciones más largas permiten un ritmo más relajado y la oportunidad de explorar a fondo. Exactamente, podríamos visitar varias ciudades y sumergirnos realmente en la cultura local. ¿Tienes destinos específicos en mente para este viaje? Estaba considerando tanto la costa como la montaña. Sería bueno experimentar diferentes paisajes. Es una idea brillante. El contraste entre la playa y la montaña sería refrescante. Sí, podríamos disfrutar de días soleados junto al mar y luego caminar por la montaña. ¿Qué actividades te gustaría hacer en la playa? Me encantaría probar el snorkel y tal vez incluso tomar una lección de navegación. Suenan como aventuras divertidas. Siempre quise aprender a navegar. Es una habilidad gratificante, además, nos daría una perspectiva única del litoral. Absolutamente. ¿Y qué pasa con las actividades en la montaña? Sería imprescindible hacer senderismo y tal vez también podríamos intentar escalar rocas. Eso suena estimulante. Disfruto el desafío de alcanzar una cumbre y disfrutar de las vistas. Yo también, la sensación de logro es bastante satisfactoria. Además, es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Sí.
La naturaleza tiene un efecto calmante y pasar tiempo al aire libre puede resultar muy rejuvenecedor. ¿Alguna vez te has ido de vacaciones de 2 semanas? Tengo. Fue una experiencia inolvidable. El tiempo nos permitió explorar varias atracciones sin sentirnos presionados. Eso debe haber sido maravilloso. ¿Tuviste una parte favorita de ese viaje? Definitivamente. Visitar ruinas antiguas y aprender sobre su historia me dejó una impresión duradera. Me encanta la historia, experimentarlo de primera mano lo hace mucho más impactante. Exactamente. Es como retroceder en el tiempo y comprender las vidas de quienes nos precedieron. ¿Crees que deberíamos incluir algunos sitios históricos en nuestro itinerario? Absolutamente. Equilibrar el ocio con las experiencias culturales enriquecería nuestras vacaciones. Gran idea. Podríamos investigar algunos hitos históricos en las áreas que planeamos visitar. Sí, y también deberíamos considerar la cocina local. Probar platos auténticos es lo más destacado de viajar. Estoy de acuerdo. Probar la comida local puede darnos una apreciación más profunda de la cultura. Además, es una forma divertida de interactuar con los lugareños y aprender más sobre sus tradiciones. Me emociono solo de pensarlo. Planificar este viaje va a ser una gran aventura en sí misma. Sí. Y deberíamos mantener un horario flexible para permitir descubrimientos espontáneos a lo largo del camino. Ese es un enfoque inteligente. Algunas de las mejores experiencias surgen de momentos inesperados. Exactamente. No veo la hora de empezar a planificar los detalles y hacer que este viaje sea inolvidable. Lección 6. Preparativos para la noche de cine. Hola Anna, tengo ganas de palomitas de maíz. ¿Qué tal una noche de cine este fin de semana? Eso suena perfecto. No puedo pensar en una mejor manera de relajarme. ¿Qué película tienes en mente? Estaba pensando en ver una película clásica. Hay algo especial en ellos que siempre me atrae. Estoy de acuerdo. Los clásicos suelen tener temas atemporales y una excelente narración. ¿Tienes uno específico en mente? ¿Qué tal Casablanca? Es una película extraordinaria con una mezcla de romance y drama. Excelente elección. Las actuaciones son icónicas y el diálogo es memorable. ¿Cuál es tu escena favorita? Me encanta la escena en la que Rick dice, aquí te estoy mirando, chico. Es muy conmovedor y captura perfectamente el momento. Esa es una línea clásica. Es increíble cómo ciertas citas se nos quedan grabadas mucho tiempo después de ver la película. Definitivamente, me hace apreciar lo poderosas que pueden ser las palabras en el cine. Hablando de eso, ¿qué snacks debemos preparar? Bueno, las palomitas de maíz son imprescindibles. Podríamos hacerlo con mantequilla y una pizca de sal para darle ese sabor perfecto. Suena delicioso. ¿Crees que deberíamos añadir algún otro snack? ¿Qué tal unos dulces? Las pasas cubiertas de chocolate o los ositos de goma pueden ser un buen regalo. Gran idea, un poco de dulzura complementaría muy bien las palomitas de maíz saladas. ¿También deberíamos tomar bebidas? Sí. Un refresco clásico o agua con gas sería refrescante. Se trata de crear un ambiente divertido. Estoy de acuerdo, los refrigerios y bebidas adecuados pueden mejorar toda la experiencia de ver una película. ¿Estamos fijados en la hora de la noche de cine? ¿Qué tal alrededor de las 7 página? De esa manera, podremos disfrutar primero de la cena e instalarnos cómodamente. Perfecto. Yo traeré los bocadillos y tú te encargas de las bebidas. Suena como un plan. Me aseguraré de tener todo listo antes de que comience la película. Excelente.
No puedo esperar a disfrutar de una velada relajante llena de buena comida y una película clásica. Yo también, es una buena manera de relajarse y escapar a otro mundo durante un par de horas. Absolutamente. Además, hablar sobre la película después también puede ser divertido. Sí, podemos compartir nuestros pensamientos y momentos favoritos. Agrega otra capa a la experiencia. Exactamente. Es interesante escuchar diferentes perspectivas sobre una misma película. Me encanta cómo las películas pueden generar conversación y unir a las personas. Definitivamente. A menudo reflejan nuestras emociones y experiencias, lo que las hace identificables. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra noche de cine. Será una velada encantadora. Yo también. Hagamos que sea una noche acogedora y agradable, llena de risas y buenos recuerdos. Lección 7. Descubriendo las atracciones locales. Hola Ana, ya que estamos planeando un viaje, ¿hay alguna atracción cercana que valga la pena visitar? Absolutamente. Hay varias joyas escondidas en la zona. Uno que destaca es el jardín botánico. Eso suena encantador. Disfruto pasar tiempo en la naturaleza. ¿Qué tipos de plantas tienen allí? Presentan una amplia variedad, que incluye plantas tropicales, suculentas y hermosos árboles en flor. Es un lugar tranquilo para explorar. Me lo puedo imaginar. También debe ser un gran lugar para la fotografía. ¿Crees que podríamos tomar algunas fotos allí? Definitivamente. Los colores vibrantes y los arreglos vegetales únicos crearían fotografías impresionantes. Me encantaría capturar esos momentos. ¿Hay otras atracciones que recomiendes? Sí, también hay un hermoso museo histórico cerca. Muestra la historia y la cultura locales a través de fascinantes exhibiciones. Eso suena intrigante. Disfruto aprendiendo sobre la historia de los lugares que visito. ¿Qué tipo de exhibiciones tienen? Tienen artefactos de diferentes épocas, incluidas herramientas, ropa e incluso obras de arte de artistas locales. Eso suena educativo. Es sorprendente cuánto podemos aprender de la historia. ¿Alguna exhibición interactiva? Sí. A menudo albergan talleres donde los visitantes pueden crear sus propias artesanías basadas en técnicas históricas. Suena como una forma divertida de involucrarse con la historia. Me encantaría probar algo así. Es una gran experiencia. Además, podrás llevarte tu creación a casa como recuerdo. Eso es perfecto. Añade un toque personal a nuestro viaje. ¿Hay alguna atracción al aire libre que podamos visitar también? Sí, hay una ruta de senderismo panorámica que ofrece impresionantes vistas del paisaje. Es un lugar popular tanto para locales como para turistas. El senderismo suena genial. ¿Cuánto dura el camino? Tiene unos 5 kilómetros de longitud, pero hay rutas más cortas si queremos una caminata más relajada. Te lo agradezco. Podremos elegir una ruta que se adapte a nuestro nivel de energía ese día. Exactamente. El aire fresco y el hermoso paisaje definitivamente serán refrescantes. ¿Crees que deberíamos preparar un picnic para la caminata? Es una excelente idea. Pudimos disfrutar de nuestro almuerzo rodeados de naturaleza. Prepararé algunos sándwiches y bocadillos. También podemos traer una manta para sentarnos. Perfecto. Será un hermoso descanso durante nuestra aventura. Tengo muchas ganas de este viaje. Yo también. Explorar las atracciones locales, mientras disfruta de la naturaleza, será una experiencia memorable. Definitivamente. Siempre es emocionante descubrir nuevos lugares y aprender sobre su importancia.
No puedo esperar para comenzar a planificar nuestro itinerario. Este viaje estará lleno de diversión y exploración. Sí. Hagamos una lista de atracciones y actividades que queremos priorizar. Nos ayudará a maximizar nuestro tiempo. Lección 8. Senderos ocultos de la naturaleza. Hola Ana, he oído que hay un sendero impresionante que comienza cerca del castillo y te lleva a la naturaleza. En realidad, eso suena maravilloso. Me encanta explorar senderos que conducen a hermosos paisajes naturales. Yo también, la combinación de historia y naturaleza lo convierte en un día perfecto. ¿Has estado en ese camino antes? No lo he hecho, pero he leído que ofrece vistas impresionantes y la oportunidad de ver la vida silvestre local. Eso es emocionante. Disfruto observando diferentes animales mientras hago senderismo. ¿Qué tipo de vida silvestre podemos esperar? Hay informes de ciervos, varias especies de aves e incluso algunos zorros si tienes suerte. ¡Guau! Me encantaría ver un zorro en su hábitat natural. Siempre es fascinante observar animales en libertad. Absolutamente. Y el sendero está bordeado de hermosas flores silvestres, lo que aumenta el encanto de la caminata. Eso suena pintoresco. Ya me imagino tomando fotos del paisaje. ¿Necesitamos traer algo especial para la caminata? Es una buena idea llevar mucha agua y algunos bocadillos. Una mochila pequeña sería útil para eso. Gran sugerencia. Mantenerse hidratado es fundamental, especialmente durante una caminata larga. ¿Qué snacks crees que deberíamos tomar? La mezcla de frutos secos es perfecta. Es nutritivo y fácil de llevar. También podríamos llevar algo de fruta para darnos un capricho refrescante. Suena delicioso. Yo prepararé la mezcla de frutos secos y tú puedes traer la fruta. ¿Qué tal si nos llevamos también un pequeño botiquín de primeros auxilios? Eso es sabio. Siempre es mejor estar preparado para lesiones menores. La seguridad debe ser nuestra prioridad. Absolutamente, me siento más seguro sabiendo que estaremos preparados para cualquier cosa. ¿Qué pasa con nuestro calzado? Buen punto. Debemos usar zapatos resistentes para caminar para mayor comodidad y apoyo en el camino. Sí, eso es crucial. Quiero evitar ampollas o molestias durante nuestra caminata. Exactamente. También es importante la ropa cómoda. Debemos vestirnos en capas por si cambia el tiempo. Ese es un enfoque inteligente. Estar preparado para las diferentes temperaturas hará que nuestra caminata sea mucho más placentera. Sí. Y no olvides traer una cámara para capturar los hermosos momentos que viviremos. No lo haré, me encanta documentar nuestras aventuras. Es agradable recordar esos recuerdos más tarde. Definitivamente. Y compartir esas imágenes con amigos también puede inspirarlos a explorar la naturaleza. Exactamente, la naturaleza tiene una manera de unir a las personas. ¿Estás entusiasmado con las vistas desde el sendero? Muy. He oído que hay un mirador que ofrece una vista panorámica del campo circundante. Eso suena increíble, no puedo esperar a llegar a ese punto y disfrutar del paisaje. Será una experiencia gratificante después de nuestra caminata. Además, podemos disfrutar de nuestros snacks allí. Perfecto, un pequeño picnic en el mirador será la guinda de nuestra aventura. Absolutamente. Espero con ansias un día lleno de naturaleza, exploración y buena compañía. Lección 9. Escapadas de ciudades costeras. Hola Ana, ¿qué tal si exploramos una encantadora ciudad costera en nuestra próxima escapada? Eso suena delicioso. Los pueblos costeros suelen ofrecer una mezcla de relajación y aventura. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando en una ciudad conocida por sus impresionantes playas y su vibrante cultura local. Eso sería perfecto.
Me encanta la idea de pasar tiempo junto al océano. ¿Qué ciudad estabas considerando? Quizás una visita a Monterrey. Es famoso por su hermosa costa y vida marina. Monterrey es una elección fantástica. Las vistas desde la costa son impresionantes, especialmente al atardecer. Exactamente, y podríamos explorar el famoso Cannery Row y sus interesantes tiendas y restaurantes. Eso suena divertido. He oído que hay excelentes lugares para comer mariscos allí. El pescado fresco es imprescindible cuando se visita un pueblo costero. Absolutamente, nada mejor que una comida con mariscos frescos mientras disfrutas de las vistas al mar. ¿Tienes un plato de mariscos favorito? Me encanta la sopa de almejas. Es muy reconfortante, especialmente cuando se sirve en un bol de pan de masa madre. Eso es un clásico. Disfruto los tacos de pescado, especialmente cuando están hechos con pesca local. MMM. Definitivamente deberíamos probar algunas especialidades locales mientras estemos allí. ¿Qué actividades debemos planificar? Podríamos ir a observar ballenas. La región es conocida por sus increíbles avistamientos de vida marina. Eso suena emocionante. Siempre quise ver ballenas de cerca. ¿Cuándo es el mejor momento para eso? La mejor época suele ser entre abril y octubre, cuando las ballenas migran a lo largo de la costa. Perfecto. Deberíamos buscar tours que ofrezcan experiencias de avistamiento de ballenas. Sí, y también podríamos explorar las reservas naturales cercanas para practicar senderismo y observación de aves. Me encanta esa idea. Los senderos naturales a menudo brindan la oportunidad de ver plantas y vida silvestre únicas. Exactamente. Además, el aire fresco del mar es increíblemente refrescante. ¿Hay otras atracciones que no deberíamos perdernos? Deberíamos visitar el acuario de la Bahía de Monterey. Es uno de los mejores acuarios del mundo. He oído cosas asombrosas al respecto. Las exposiciones son impresionantes, especialmente la sección de medusas. Sí. Las medusas son fascinantes y me encanta aprender sobre los ecosistemas marinos. Es fascinante lo interconectado que está todo en la naturaleza. Te hace apreciar aún más el océano. Absolutamente. Proteger la vida marina es crucial y los acuarios ayudan a crear conciencia sobre la conservación. Bien dicho, después de nuestras aventuras, deberíamos relajarnos en la playa y disfrutar de un rato al sol. Eso suena perfecto. Un día de playa con algo de relax es la forma ideal de finalizar nuestro viaje. Ya me imagino tumbados en la arena, disfrutando del sonido de las olas. Sí. Y podríamos llevar 1 o 2 libros para leer mientras tomamos el sol. Gran idea, leer junto al océano es una manera maravillosa de relajarse y escapar a otro mundo. No puedo esperar para empezar a planificar este viaje. Explorar una ciudad costera parece la escapada perfecta. Lección 10. Preparándose para las compras escolares. Hola Ana, ¿estás entusiasmada por comprar útiles escolares para el nuevo semestre? Absolutamente. Siempre es divertido elegir artículos nuevos para el año escolar. ¿Qué planeas conseguir? Necesito una mochila nueva, algunos cuadernos, y por supuesto, un juego de bolígrafos de colores. Esos son esenciales. También estoy buscando algunos resaltadores y notas adhesivas que me ayuden con mis estudios. Gran idea, los resaltadores son perfectos para marcar información importante en los libros de texto. ¿Tienes un color favorito? Me encanta usar amarillo y rosa. Realmente se destacan en la página. ¿Qué pasa contigo? Prefiero el azul y el verde. Son colores calmantes y me ayudan a concentrarme mientras estudio. Eso tiene sentido. Es interesante cómo los colores pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestra concentración. Exactamente. Hablando de eso,
¿Has pensado qué tipo de cuadernos quieres? Estoy pensando en conseguir algunos con diseños diferentes. Hace que tomar notas sea más agradable. Ese es un enfoque divertido. Me gusta la idea de tener cuadernos temáticos para diferentes temas. Sí. Planeo usar uno para matemáticas, otro para ciencias y tal vez uno para escritura creativa. Esa es una estrategia inteligente. Mantener los temas organizados ayuda durante las sesiones de estudio. Absolutamente. ¿Has considerado alguna marca específica para tus útiles escolares? Normalmente opto por marcas confiables que ofrecen buena calidad. Vale la pena invertir un poco más en durabilidad. Estoy de acuerdo. Además, los suministros de calidad pueden marcar una gran diferencia en nuestra experiencia de aprendizaje. Bien, ¿hay algún otro elemento en tu lista que te entusiasme especialmente? Estoy deseando elegir una lonchera nueva. Quiero algo elegante y funcional. Suena como una gran idea. Una buena lonchera puede hacer que la hora del almuerzo sea mucho más amena. Definitivamente. También quiero encontrar una botella de agua que mantenga las bebidas frías durante todo el día. Eso es esencial. Mantenerse hidratado es importante, especialmente durante los largos días escolares. Sí. Y es ecológico utilizar una botella de agua reutilizable en lugar de botellas desechables. Exactamente, es fantástico ser consciente del medio ambiente y al mismo tiempo ser práctico. Hablando de ser prácticos, ¿crees que también deberíamos revisar algún dispositivo tecnológico? Ese es un buen punto. Una tableta o unos buenos auriculares pueden resultar de gran ayuda para estudiar. Sí. He oído que algunos auriculares tienen funciones de cancelación de ruido, lo que podría ayudarme a concentrarme mejor. Eso es cierto, es más fácil concentrarse cuando no te distrae el ruido de fondo. ¿Hay alguna venta o descuento específico que debamos buscar durante el viaje de compras? Muchas tiendas ofrecen rebajas de regreso a clases a principios de agosto. Definitivamente deberíamos aprovecharlos. Excelente. Nos ayudará a ahorrar algo de dinero para otras cosas que podamos necesitar. Exactamente, siempre es bueno tener una experiencia de compra económica. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra aventura de compras. Será una forma divertida de comenzar el año escolar. Lección 11. Rutinas matutinas. Hola Ana, ¿qué sueles desayunar? Normalmente tomo cereales y café. Es rápido y fácil de preparar. Eso suena simple y eficiente. Me gusta empezar el día con algo ligero. ¿Tienes algún tipo de cereal favorito? Disfruto la granola con nueces y frutos secos. Me da un buen impulso de energía. ¿Qué pasa contigo? Prefiero la avena. Es abundante y puedo agregar frutas o miel para darle más sabor. La avena es una gran opción. Es saludable y te mantiene lleno por más tiempo. ¿Lo haces desde cero? Sí, normalmente la cocino en la estufa, pero la avena instantánea es conveniente para las mañanas ocupadas. Entiendo. A veces es necesario tener una opción rápida. ¿Qué bebes normalmente en el desayuno? Normalmente tomo café, me ayuda a despertarme y sentirme más alerta. ¿Y tú? Disfruto de una taza de té verde. Es calmante y tiene muchos beneficios para la salud. Esa es una buena elección. El té verde es conocido por sus antioxidantes. ¿Le agregas algo a tu té? A veces agrego un poco de miel o limón para darle más sabor. Hace que el té sea refrescante. Me encanta el limón en mi agua. Es una buena manera de mantenerse hidratado por la mañana.
Exactamente. Mantenerse hidratado es importante, especialmente después de una noche de sueño. ¿Tienes algún otro ritual matutino? Sí, me gusta tomarme unos minutos para estirarme. Ayuda a despertar mi cuerpo. Estirar es una excelente manera de comenzar el día. Prefiero hacer una meditación corta para aclarar mi mente. La meditación suena maravillosa. Debe marcar un tono positivo para el resto del día. Lo hace. Incluso unos pocos minutos de atención plena pueden marcar una gran diferencia en cómo me siento. Debería intentarlo. Una mente tranquila puede mejorar la concentración a lo largo del día. Absolutamente. Además, es una buena manera de reducir el estrés. ¿Has pensado en incorporar más frutas a tu desayuno? Sí, a veces agrego plátanos o bayas a mi avena. Añaden dulzura y nutrientes naturales. Es una idea deliciosa. Las frutas son una gran fuente de vitaminas y pueden mejorar la digestión. Estoy de acuerdo. Quiero explorar más opciones de desayuno que sean sabrosas y saludables. Podrías probar los batidos. Son fáciles de hacer y pueden incluir una variedad de ingredientes. Es una sugerencia fantástica. Me encanta la idea de mezclar frutas con yogur o espinacas para obtener una mayor nutrición. Exactamente. Puedes personalizarlos a tu gusto. Es una forma divertida de experimentar con sabores. Estoy emocionado de intentar hacer batidos. Podrían convertirse en mi nuevo desayuno favorito. Creo que los disfrutarás. Siempre es bueno cambiar las cosas y mantener el interés del desayuno. Lección 12. Hallazgos de moda para el verano. Hola Ana, ¿has pensado qué ponerte para las salidas de verano? Sí. He estado buscando algunos accesorios elegantes. Un buen sombrero es fundamental para mantenerse fresco bajo el sol. Recomiendo este sombrero de paja que vi en línea. Está de moda y ofrece una buena cobertura del sol. Eso suena perfecto. Me encantan los sombreros de paja, añaden un toque agradable a cualquier conjunto de verano. ¿Qué estilo tiene? Tiene un ala ancha y una linda cinta alrededor. Parece a la vez moderno y funcional. Aprecio un sombrero que combina estilo con practicidad. ¿Crees que sería cómodo usarlo durante largos periodos? Definitivamente, los sombreros de paja suelen ser livianos, lo que los hace fáciles de usar durante todo el día. Eso es importante. También quiero encontrar ropa ligera para complementar el sombrero. Las camisas de lino y los vestidos de algodón son excelentes opciones para mantenerse fresco. Son transpirables y elegantes. Estoy de acuerdo. Me encanta la sensación del lino. Tiene un look relajado que es perfecto para el verano. Además, viene en varios colores y diseños, para que puedas mezclar y combinar fácilmente. Exactamente. Estoy pensando en comprarme un vestido de lino celeste. Iría bien con el sombrero de paja. Eso suena encantador. Los colores claros son excelentes para reflejar la luz del sol y mantenerte más fresco. Sí. También quiero encontrar unas sandalias cómodas. ¿Qué tipo recomiendas? Sugiero conseguir un par de sandalias de tiras. Son versátiles y se pueden vestir de forma elegante o informal. Esa es una buena idea. Las sandalias de tiras pueden lucir elegantes y al mismo tiempo ser cómodas para caminar. Exactamente, y vienen en varios estilos, para que puedas elegir el que combine con tu personalidad. Me encanta eso. También podría buscar un lindo bolso de playa para llevar todos mis elementos esenciales. Un bolso de playa es imprescindible. Debe ser lo suficientemente espacioso para guardar protector solar, una toalla y un buen libro. Sí. Quiero uno que sea funcional y elegante. ¿Algún diseño específico que tengas en mente? Quizás un bolso colorido con estampados divertidos.
Alegrará tus días de playa. Eso suena alegre. Estaré atento a uno. ¿Crees que también debería comprarme unas gafas de sol? Absolutamente, un buen par de gafas de sol no solo protege tus ojos, sino que también añade estilo a tu conjunto. Estoy de acuerdo. Prefiero gafas de sol de gran tamaño, dan un aspecto elegante al mismo tiempo que brindan una buena cobertura. Esa es una elección elegante. Además, son fantásticos para ocultar los ojos cansados en esos tranquilos días de verano. Exactamente. Ahora estoy más entusiasmado con mis compras de verano. Siempre es divertido renovar tu guardarropa para la temporada. ¿Tiene alguna tienda específica en mente? Planeo visitar algunas boutiques y tiendas de segunda mano. Podrás encontrar piezas únicas allí. Esa es una gran estrategia. Las tiendas de segunda mano suelen tener joyas escondidas que no encontrarás en ningún otro lugar. Sí. Me encanta la emoción de descubrir algo especial. Hace que las compras sean más agradables. Estoy de acuerdo. Además, es una forma sostenible de comprar, lo que siempre es una ventaja. Exactamente. No puedo esperar para armar mis conjuntos de verano. Será una temporada divertida. Lección 13. Un día en la cocina. Hola Ana, después de un largo día, ¿qué sueles hacer a continuación? Me dirijo a la cocina y preparo la cena. Cocinar es una buena manera de relajarse. Eso suena relajante. ¿Cuál es tu plato favorito para preparar después de un día ajetreado? Me encanta hacer salteados. Es rápido, saludable y puedo usar cualquier verdura que tenga a mano. El salteado es una gran opción. ¿Qué ingredientes sueles incluir? Yo suelo utilizar pimientos morrones, brócoli y zanahorias. Agregar un poco de tofu o pollo lo hace más abundante. Eso suena delicioso. ¿Tienes alguna salsa especial que te guste usar? Sí. Normalmente hago una salsa sencilla con salsa de soja, ajo y un poco de aceite de sésamo. Agrega un gran sabor. Casi puedo saborearlo. ¿Te gusta cocinar solo o prefieres tener compañía en la cocina? Disfruto de ambos. A veces es agradable cocinar solo mientras se escucha música, pero cocinar con amigos también puede ser divertido. Estoy de acuerdo, cocinar juntos puede convertirse en un encantador evento social. ¿Qué sueles hacer después de cenar? Después de cenar, me gusta limpiar la cocina. Se siente bien tener todo ordenado para el día siguiente. Ese es un hábito inteligente. Una cocina limpia hace que cocinar al día siguiente sea mucho más fácil. ¿Tienes una rutina de limpieza específica? Normalmente lavo los platos de inmediato y limpio las encimeras. Creo que ayuda a mantener las cosas organizadas. Buena estrategia. Intento hacer lo mismo, especialmente después de cocinar algo que me ensucia. ¿Te gusta hornear también? Sí, me encanta hornear. Es como un experimento científico. Disfruto haciendo galletas y pasteles cuando tengo tiempo. Hornear es tan gratificante. ¿Cuál es tu receta favorita? Realmente disfruto haciendo galletas con chispas de chocolate. Son un clásico y siempre un éxito entre los amigos. ¿A quién no le encantan las galletas con chispas de chocolate? ¿Le añades algún ingrediente especial al tuyo? A veces agrego una pizca de sal marina encima. Realza la dulzura y agrega un agradable contraste. Es una idea fantástica. Tendré que probarlo la próxima vez que hornee. ¿Horneas a menudo? Intento hornear una vez al mes, especialmente para reuniones o celebraciones. Es una excelente manera de compartir algo casero. Lo admiro. Compartir productos horneados es una manera maravillosa de conectarse con los demás. ¿Tiene algún evento próximo en el que pueda hornear? Sí, planeo hornear para el cumpleaños de un amigo la próxima semana. Quiero sorprenderla con un pastel.
Eso es tan reflexivo. ¿Qué tipo de pastel planeas hacer? Estoy pensando en un clásico pastel de vainilla con glaseado de crema de mantequilla. Es simple pero delicioso. Eso suena maravilloso. Estoy seguro de que a tu amigo le encantará. ¿Te gusta decorar pasteles también? Sí. Es divertido ser creativo con diferentes diseños y colores. Lo encuentro relajante y gratificante. Parece que tienes una verdadera pasión por cocinar y hornear. Admiro tu entusiasmo. Gracias. Cocinar me permite expresar mi creatividad y me encanta probar nuevas recetas. Lección 14. Maravillas del clima. Hola Ana, ¿te enteraste de las tormentas que se esperan para el lunes por la noche? Sí, escuché que puede ser bastante intenso, pero eso es todo. Espero que pase rápido. Aquí igual, las tormentas eléctricas pueden ser fascinantes, pero también pueden causar muchos trastornos. Absolutamente. Me encanta ver los relámpagos, pero la seguridad es la prioridad. ¿Sigues el tiempo con frecuencia? Sí, utilizo una aplicación meteorológica para mantenerme actualizado. Me ayuda a planificar mis actividades para la semana. Esa es una idea inteligente. Normalmente reviso el pronóstico en mi teléfono todas las mañanas. Me ayuda a decidir qué ponerme. Exactamente, es importante vestirse apropiadamente según el clima. Prefiero usar capas, especialmente cuando puede llover. Las capas son una gran estrategia. Le brinda flexibilidad en los cambios de temperatura. ¿Tienes una aplicación meteorológica favorita? Me gusta uno que proporciona actualizaciones cada hora e imágenes de radar. Hace que sea fácil ver cuándo podría llover. Eso suena útil. He estado usando una aplicación más sencilla, pero quizás busque una con más funciones. Vale la pena, especialmente si estás planeando actividades al aire libre. ¿Tienes algún plan para el lunes por la noche? Estaba pensando en salir a caminar, pero primero estaré atento al tiempo. Eso es sabio. Si llega la tormenta, quedarse en casa con un buen libro podría ser una alternativa acogedora. Estoy de acuerdo. Me encanta acurrucarme con un libro durante una tormenta. Se suma a la atmósfera. Sí, el sonido de la lluvia puede resultar bastante relajante. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Estoy leyendo una novela de misterio. El suspenso me mantiene al borde de mi asiento. ¿Y tú? Me estoy sumergiendo en un libro de ciencia ficción. Es fascinante explorar diferentes mundos e ideas. Eso suena intrigante. Disfruto de los libros que amplían mi imaginación. ¿Prefieres ficción o no ficción? Me gustan ambos. La ficción permite la creatividad, mientras que la no ficción proporciona información valiosa sobre temas del mundo real. Ese es un buen equilibrio. Tiendo a inclinarme más hacia la ficción como entretenimiento, pero también aprecio la no ficción. Es bueno tener variedad. Hablando de variedad, ¿crees que las tormentas afectarán tus planes para la semana? Probablemente. Si las tormentas son fuertes, es posible que deba ajustar mi horario. Es bueno tener un plan de respaldo. Definitivamente, la flexibilidad es clave cuando se trata de un clima impredecible. ¿Te gustan los días lluviosos en general? Sí. Los días lluviosos pueden ser refrescantes y, a menudo, fomentan actividades en el interior como hornear o hacer manualidades. Eso es cierto, hay algo reconfortante en estar adentro mientras afuera llueve. Sí. Además, es una excusa perfecta para disfrutar de una taza de té o café caliente. ¿Tienes una bebida favorita para los días lluviosos? Me encanta el chocolate caliente, es rico y reconfortante, especialmente cuando hace frío afuera. El chocolate caliente es un clásico. Prefiero el té de hierbas, es calmante y tiene varios sabores para elegir.
Ambas son excelentes opciones. Los días de lluvia realmente pueden mejorar el disfrute de nuestras bebidas favoritas. Exactamente. Tengo muchas ganas de acurrucarme con mi libro y una bebida caliente si llega la tormenta. Lección 15. Entendiendo el universo. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en cómo ha evolucionado nuestra comprensión del universo con el tiempo? Absolutamente. Es fascinante ver cómo han cambiado las ideas, especialmente la antigua creencia de que el Sol se movía alrededor de la Tierra, conocida como teoría geocéntrica. Bien, durante siglos, la gente creyó que la Tierra era el centro del universo. Fue una idea ampliamente aceptada. Sí, y no fue hasta que Copérnico propuso la teoría heliocéntrica que todo cambió. Sostuvo que el Sol está en el centro, no la Tierra. Exactamente, Copérnico revolucionó la astronomía. Sus ideas sentaron las bases para futuros científicos como Galileo y Kepler. Las observaciones de Galileo con su telescopio proporcionaron pruebas sólidas a favor del modelo heliocéntrico. Vio lunas orbitando Júpiter, lo que desafió la perspectiva geocéntrica. Eso es cierto, sus hallazgos fueron innovadores. Debió haber sido controvertido en su momento. ¿Sabías que enfrentó la oposición de la Iglesia? Sí, leí sobre eso. La Iglesia apoyó la teoría geocéntrica porque se alineaba con sus enseñanzas. Es interesante cómo la ciencia y la religión se cruzaron en aquel entonces. Esta tensión entre nuevas ideas científicas y creencias establecidas se ha producido a lo largo de la historia. ¿Cómo crees que nos afecta hoy? Creo que fomenta el pensamiento crítico. Siempre debemos cuestionar y buscar evidencia de nuestras creencias, especialmente cuando surgen nuevos descubrimientos. Bien dicho, la ciencia está en constante evolución. Las nuevas tecnologías a menudo conducen a nuevos conocimientos. Por ejemplo, los telescopios nos han permitido explorar galaxias Absolutamente. distantes El telescopio espacial Hubble ha proporcionado impresionantes imágenes del espacio y nos ha ayudado a comprender la expansión del universo. y ha revelado fenómenos como los agujeros negros y la materia oscura, que alguna vez fueron solo teorías. Es sorprendente cuánto nos queda por aprender todavía. Sí. El universo es tan vasto y misterioso. Me parece intrigante que apenas estemos empezando a arañar la superficie de nuestra comprensión. Realmente lo es. ¿Cuál crees que es el descubrimiento más emocionante en astronomía hasta el momento? Yo diría que el descubrimiento de exoplanetas es apasionante. Encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar abre posibilidades de vida en otros lugares. Estoy de acuerdo, la idea de que pueda haber otros mundos habitables es alucinante. Te hace preguntarte sobre la existencia de vida extraterrestre. Exactamente. La búsqueda de vida más allá de la Tierra es un tema fascinante. Plantea preguntas sobre nuestro lugar en el universo. ¿Crees que alguna vez encontraremos evidencia concluyente de vida extraterrestre? Tengo esperanzas. Con los avances de la tecnología, especialmente en la exploración espacial, podríamos descubrir algo sorprendente en el futuro. Eso sería increíble. Explorar Marte y las lunas de Júpiter y Saturno podría arrojar resultados fascinantes. Sí. Misiones como la Mars Rover están allanando el camino para futuros descubrimientos. Es emocionante pensar en lo que podrían encontrar. Definitivamente, el potencial de nuevos conocimientos mantiene el campo de la astronomía vibrante e inspirador. Me encanta cómo la astronomía fomenta la curiosidad. Nos recuerda que hay mucho más por explorar y aprender. Lección 16. Explorando las atracciones locales. Hola Ana, estoy planeando un día libre este fin de semana. ¿Puedes recomendar alguna atracción cercana? Absolutamente. Hay varios lugares fantásticos para explorar. Definitivamente vale la pena visitar el parque y el museo. Eso suena interesante. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? El parque cuenta con hermosos senderos para caminar y un hermoso lago.
Es perfecto para un paseo tranquilo o un picnic con amigos. Un picnic suena delicioso. ¿Tienen instalaciones como bancos o mesas de picnic? Sí, hay varias mesas de picnic y muchas áreas de sombra debajo de los árboles. Es un gran lugar para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Tendré que traer algunos bocadillos. ¿Qué pasa con el museo? ¿Qué la convierte en una visita obligada? El museo tiene una fantástica colección de arte y artefactos históricos. A menudo cuentan con exposiciones temporales, que mantienen la frescura. Eso es intrigante. ¿Sabes de qué trata la exposición actual? Ahora mismo tienen una exposición sobre civilizaciones antiguas. Muestra artefactos de Egipto, Grecia y Roma. Eso suena fascinante. Me encanta aprender sobre historia. ¿Hay una visita guiada disponible? Sí, hay visitas guiadas durante todo el día. Los guías están bien informados y brindan información valiosa sobre las exhibiciones. Agradezco un buen recorrido. Realmente mejora la experiencia. ¿Hay otras atracciones cercanas? Definitivamente. También hay un jardín botánico no lejos del museo. Es un hermoso lugar para ver diversas especies de plantas. Un jardín botánico suena encantador. ¿Hay algún evento especial allí este fin de semana? Suelen tener talleres y visitas guiadas. Este fin de semana organizarán un taller de arreglos florales, que debería ser divertido. Suena como una experiencia única. Siempre quise aprender más sobre arreglos florales. Es una excelente manera de ser creativo. Además, estar rodeado de flores puede resultar muy refrescante. Parece un plan de fin de semana perfecto. ¿Cómo sueles pasar tu tiempo en estas atracciones? Me gusta tomarme mi tiempo, leer la información proporcionada y disfrutar del entorno. A menudo llevo mi cámara para capturar momentos hermosos. Es una gran idea. La fotografía puede hacer que las visitas sean aún más memorables. ¿Tienes una foto favorita de tus salidas? Sí, tomé una fotografía impresionante de una puesta de sol sobre el lago en el parque. Los colores eran impresionantes. Me lo puedo imaginar. Los atardeceres pueden ser increíblemente pintorescos. ¿Disfrutas editando tus fotos después? Sí. Me encanta mejorar los colores y agregar filtros para que se destaquen aún más. Es una salida creativa divertida. Eso suena gratificante. Debería intentarlo también. Sería bueno documentar mis experiencias de forma creativa. Absolutamente. Agrega otra capa a tus aventuras. Además, compartir fotos con amigos también puede inspirarlos a explorar. Me gusta esa idea. Siempre es bueno animar a otros a disfrutar de la belleza que nos rodea. Exactamente. Explorar las atracciones locales puede conducir a descubrimientos maravillosos. Nunca se sabe lo que puede encontrar. Tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana. Gracias por todas las recomendaciones, Ana. En cualquier momento. Espero que te lo pases genial explorando. Lección 17. Elementos esenciales para acampar. Hola Ana. Nunca antes había estado acampando. ¿Qué elementos esenciales debo llevar? Eso es emocionante. Acampar puede ser una gran aventura. Primero, necesitarás una buena tienda de campaña para mantenerte seco y cómodo. Una tienda de campaña tiene sentido. ¿Qué pasa con los arreglos para dormir? Un saco de dormir es imprescindible. Elige uno que se adapte a la temperatura que esperas. Una colchoneta para dormir también es buena para mayor comodidad. Grandes consejos. Definitivamente buscaré una colchoneta para dormir. ¿Qué pasa con los suministros de cocina? Necesitará una estufa portátil o una parrilla para acampar. No olvides el combustible. Traiga también ollas, sartenes y utensilios para cocinar. Entiendo, también debería empacar algo de comida. ¿Alguna sugerencia para comidas fáciles para acampar?
Las comidas sencillas funcionan mejor. Podrías traer sándwiches prefabricados, pasta o incluso productos enlatados. Además, los refrigerios como las mezclas de frutos Eso secos o las suena barras de granola manejable. son ¿Qué pasa excelentes. con el agua? ¿Cómo me aseguro de tener suficiente? Es imprescindible llevar una botella de agua reutilizable. Si está acampando en un área remota, considere un filtro de agua portátil o tabletas purificadoras. Esa es una buena idea. No me gustaría quedarme sin agua. ¿Algún otro artículo importante que debería tener? Sí, un botiquín de primeros auxilios es fundamental. Nunca se sabe cuándo podría necesitarlo. El protector solar y el repelente de insectos también son importantes para protegerse. No había pensado en eso. Es fundamental mantenerse a salvo de las quemaduras solares y las picaduras de insectos. ¿Qué pasa con la ropa? Vístete en capas. Puede hacer frío por la noche, así que lleve una chaqueta abrigada, pantalones cómodos y botas de montaña resistentes. Las capas tienen sentido, especialmente porque las temperaturas pueden cambiar rápidamente. ¿Debo llevar algún equipo para actividades al aire Si planea libre? caminar, pueden ser útiles unos binoculares para observar aves o una brújula para la navegación. Una linterna o frontal es imprescindible para pasar la noche. Definitivamente llevaré una linterna. ¿Qué pasa con el entretenimiento? Puede resultar aburrido por la noche. Buen punto. Llevar un libro, tarjetas o incluso un altavoz portátil para escuchar música puede ayudar a pasar el tiempo. Solo tenga en cuenta los niveles de ruido en la naturaleza. Me encanta esa idea. Hará que las veladas sean más agradables. ¿Hay algún consejo de etiqueta para acampar que deba saber? Sí. Siga siempre los principios de no dejar rastro. Limpie lo que ensucie y respete la vida silvestre y a otros campistas. Eso es importante. Quiero disfrutar de la naturaleza, siendo responsable. ¿Tiene algún lugar favorito para acampar? Me encanta ir a parques nacionales. Ofrecen hermosos paisajes y campamentos bien mantenidos. Además, puedes explorar rutas de senderismo. Los parques nacionales suenan increíbles. Tendré que buscar algunos cerca de mí. ¿Algún consejo de última hora para un principiante? Simplemente relájate y disfruta de la experiencia. Se trata de disfrutar del aire libre y crear recuerdos. Lo pasarás genial.